El título del mensaje de hoy es: el problema no es la carga. El problema es cuánto tiempo la cargas. A ver si nos quedamos meditando un poquito en este título, ¿sí? El problema no es la carga, sino cuánto tiempo la cargas, ¿sí? Este es el verdadero problema muchas veces en nuestra vida. Allí ustedes pueden ver el brazo de un deportista que está teniendo una mancuerna en su mano, una pesa de mano, ¿sí? Que la está sosteniendo. Y con ese cuerpazo que tiene este deportista, obviamente que no le debe costar nada levantar esa mancuerna, ¿no es cierto? Mantenerla allí en esa posición horizontal. Yo tuve una experiencia hace unos años cuando iba al gimnasio. Tuve una experiencia con una pesita que no era como esta mancuerna. Era una pesita de, no sé si era 1,5 kilos, creo que pesaba cada una. Chiquititas eran. Y yo cuando me las dieron en el gimnasio digo, pero ¿cómo voy a hacer gimnasia con esto? O sea, esto, no sé, agarro cualquier cosa en mi casa y levanto esa pesita. Yo me imaginaba que iba a hacer otro tipo de ejercicios más forzados, más, donde iba a fortalecer mis músculos de otra manera, con cosas más pesadas, más fuertes, ¿no? ¿Y cómo iba a comentar que estaba haciendo fierro? Como dicen acá en la Argentina, ¿sí? Hacer fierro es ir al gimnasio, a hacer pesas y eso. ¿Cómo iba a hacer fierro con esa cosita tan chiquitita? Entonces el señor del gimnasio me dijo, colóquese aquí, por favor. Me hizo colocar en una posición, sentado, en una situación de sentado, y me da las pesitas y me dice, va a ser 20 minutos, creo que me dijo, con estas pesas. 20 minutos, levante y baje el brazo, ¿sí? Sostenga la respiración, no sé, me dio una serie de ahí de consejos. Dije, por favor, esto es perder el tiempo, venir al gimnasio a levantar estas pesitas, ¿sí? Entonces, empecé con el ejercicio. Habían pasado 10 minutos, más o menos, y esa pesita que no llegaba a 1,5 kilos seguramente, ya me estaba pesando como si pesara 20 kilos la pesa, hermanos. Era una cosa impresionante lo que pesaba. Llegó un momento en que ya prácticamente no la podía levantar. Pero yo digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo no puedo levantar esta pesita si no pesa nada? Entonces el problema tenía que ver con la fatiga del músculo. El músculo se fatiga, ¿sí? Cuando uno hace ese tipo de ejercicios. Por eso vamos a colocar esta imagen otra vez ahora en pantalla. Esta imagen de este deportista, ¿sí? Porque quiero que ustedes observen un poquito esta imagen. Cuando llevamos a cabo ejercicios forzados, como les decía, como el levantamiento de pesas, como este tipo de levantamiento de pesas, por pequeñas o livianas, o muy livianas que parezcan, si las sostenemos con el brazo extendido, así como este deportista lo está haciendo, estas pueden sentirse extremadamente pesadas al punto de no poder sostenerlas por mucho tiempo así, en esa posición. Porque la sensación de su peso, la sensación, escuche bien, de su peso aumenta segundo a segundo cuando tenemos una pesa en la mano de esa manera. Es un fenómeno llamado, como les decía, fatiga muscular. Por lo tanto, el problema no es entonces el peso de la pesa o el peso de la mancuerna, sino el tiempo al que expongo mi músculo a tal esfuerzo. Eso fue lo que me pasó a mí cuando expuse los músculos de mi brazo a semejante esfuerzo. Por el peligro que esto representa, siempre que un deportista levante pesos de gran quilaje, ustedes pueden ver en algún video de YouTube por ahí los gimnasios con los gimnastas cuando levantan esas pesas que 100 kilos, 150, 200 kilos, una cosa tremenda, siempre hay alguien que los está asistiendo, siempre hay alguien. Si no hay alguien que los esté asistiendo, es una imprudencia, porque es muy peligroso debido a que porque el cansancio del músculo, precisamente cuando se cansa, se fatiga el músculo, se puede caer la pesa sobre el deportista y lo puede hasta matar. Lo puede ahorcar, lo puede aprisionar en el pecho. Imagínense 200 kilos pesando sobre el tórax. No se puede respirar y al cabo de unos segundos la persona comienza a desmayarse. Es terrible el accidente que puede ocurrir en esos casos. De hecho,
tengo aquí un video que quiero que veamos. Por favor, que veamos este video para que nos demos cuenta de qué estamos hablando cuando se trata de fatiga. Fíjense lo que ocurre con este deportista. Está levantando 80 kilos, creo que son pesas de 20 kilos cada una de estas, y fíjense estos 80 kilos cómo los levanta, como si nada. Como si nada. Ahora comience a prestar atención a lo que le ocurre. Algo comienza a ocurrir ahí. Eso que está aconteciendo ahora es la fatiga muscular. Fíjense, como un brazo ya no da más, el brazo derecho. ¿Sí? Hasta que finalmente tuvo que dejar la pesa. Si volvemos a poner el video, atrás ustedes van a ver al joven que está con una remera azul, ¿sí? Que ahora está tomando líquido. Ese joven con la remera azul se va a poner en la posición que a mí me pusieron en esa ocasión en el gimnasio. Lo acabo de ver, porque yo había elegido este video para nada más que la muestra de este varón que está en primer plano. Pero fíjense cómo se coloca el joven que está atrás en esa posición y comienza a levantar esas mancuernas que son gigantescas comparadas con las que yo levanté, ¿sí? Las que yo levanté eran sumamente livianas. Sin embargo, cuando yo las levantaba de esta manera que las va a levantar este joven ahora, así, ese era el ejercicio que yo estaba haciendo, al cabo de unos segundos no daba más. Entonces, ¿qué ejemplo rescaté de esta experiencia que tuve allí en el gimnasio? Este ejemplo lo que nos enseña es que la carga se puede sentir muy pesada, muy pesada. Les agradecería mucho si abren sus cámaras, por favor. La carga se puede sentir muy pesada, no por el peso en sí mismo de la carga que estoy levantando, sino por el tiempo que yo estoy sosteniendo esa carga en mis manos, ¿sí? Es decir, si yo tomase una bolita, una canica, ¿sí? Una de esas bolitas de vidrio que usan los niños para jugar, una bolita de esa, la tomo en la mano y la sostengo así por unos minutos, al principio esa bolita ni voy a sentir el peso de esa bolita, pero al cabo de unos minutos el brazo me va a pesar kilos, es decir, se fatiga el músculo y esa bolita parece que pesa 1 tonelada. Bien, ¿por qué utilizar esta analogía, este ejemplo para el mensaje de hoy? Porque de la misma manera ocurre en el ámbito almático y espiritual. Cuando nosotros llevamos cargas emocionales, cargas espirituales, por mucho tiempo las sostenemos a esas cargas, nos mantenemos llevando esas cargas y jamás descargamos, jamás descansamos de esas cargas, la carga de pronto no suele ser muy grande. Me pasa casi siempre que converso con alguna persona que está en un momento de crisis, me ocurre esto de que al conversar con las personas me cuentan sus problemas, obviamente, y yo me doy cuenta que desde mi perspectiva parece ser muy fácil solucionar el problema, pero la persona que está metida en esa situación, ese momento de crisis, de problema, es el momento más terrible de su vida, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? De hecho, a veces hasta me quedo azorado pensando en que qué tremendo que es que la persona no pueda sacarse de encima la tensión de la carga para poder ver desapasionadamente observar su problema. Entonces yo trato de hacer eso, sacarle el foco de la tensión y llevarlo al análisis frío de la situación a la persona. El análisis frío, sin pasión, sin apasionarme, sin entrar a involucrar mis emociones con esto. No, mira, desapasionadamente vamos a analizar el problema. El problema tiene causas, el problema tiene consecuencias, entonces si trabajamos las causas, van a cambiar las consecuencias, y empieza la persona cuando empieza a entender el cómo salir de esa situación, se empieza a desanudar emocionalmente ese nudo que le causa angustia, y al cabo de unos minutos de conversación,
A veces, inclusive, yo dejo que las personas charlen, charlen, conversen, conversen, y cuando van diciendo lo que están contando, solitos van descubriendo la solución. Cuando empiezan a sacar afuera con palabras, cuando empiezan a poner en palabras las situaciones o los problemas, inmediatamente empiezan ellos mismos a recibir como un autoconsejo de cómo podrían solucionar la situación. Entonces, eso ocurre justamente, ese atoramiento, ese atosigamiento emocional, ocurre cuando estamos con una carga, una sobrecarga emocional sobre nuestras vidas, porque no hemos logrado sacarnos de encima el peso de esa carga. Pero el problema en sí no es el problema, sino cuánto tiempo hace que ese problema no lo puedo solucionar y lo estoy llevando y llevando y llevando y llevando. Entonces causa una gran aflicción. ¿Me explico? Estoy tratando de explicar el ejemplo de este hombre del gimnasio, ¿sí? O sea, el problema no es el peso de la carga, sino cuánto tiempo lo cargo, cuánto tiempo llevo esa carga. Ese es el verdadero problema muchas veces, que es el que me hace entrar en crisis. Como este joven que acabamos de ver recién, este deportista que estaba allí, empezó primero con toda la energía a levantar esa carga, tremendo peso, y al cabo de unos segundos ya estaba que no daba más y apenas podía levantar sus brazos y apenas pudo colocar esa tremenda pesa sobre los ganchos que lo sostienen. Si él no hubiese podido lograr colocar allí, estaba el asistente al lado. ¿Vieron que había un asistente que estaba detrás de él? ¿Por qué está siempre un asistente detrás de esta gente que hace ese tipo de deporte? Porque puede ocurrir que la fatiga muscular no le permita llegar a colocar la pesa, no sé cómo se llama este aparato, creo que se llama pesa, ¿no? La barra, ahí está, ahí me tiraron el nombre. La barra, ¿sí?, no se logra colocar en su soporte, entonces el asistente lo que hace es tomarla, como él tiene sus músculos descansados, él está con toda la energía, entonces toma la pesa y la coloca en su lugar de descanso. Eso es lo que ocurre en el gimnasio. Ahora, en el área almática y espiritual, también nos cansamos de la misma manera y también Dios nos ha provisto un asistente que nos acompaña siempre, que está siempre cuando nosotros no podemos y no damos más con esa carga. Allí viene el asistente, toma la barra y la coloca en los soportes. ¿Quién es ese asistente? El Espíritu Santo de Dios, que nos asiste en esos momentos críticos en que a veces sentimos que hasta nuestra vida está en juego, porque se nos puede venir encima la carga y parece que se nos termina el mundo, se acaba la... Y no, ahí está el asistente, levanta la carga y la coloca sobre los soportes. Qué importante que es este ejemplo, por eso tomé este ejemplo que me pareció tan claro, estos dos ejemplos, tanto el deportista con el asistente, como aquel otro que sostiene la mancuerna así horizontalmente, ¿sí? Entonces, al sostenerse horizontalmente con la mancuerna, el peso se hace cada vez más intenso, más intenso, más intenso, más intenso. Y allí está el asistente que viene cuando nosotros ya estamos fatigados, cuando ya no damos más, es cuando nos damos cuenta que sí damos más, porque hay alguien que nos asiste, nos fortalece, nos consuela, nos levanta, nos anima, ¿sí?, nos llena de nuevos bríos, nuevas esperanzas, ¿sí?, nos renueva la visión. Y esa tarea es la tarea del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto no quiere decir que no llevemos nuestras cargas. Tenemos que llevar nuestras cargas. Gálatas 6:5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Fíjense que justamente este ejemplo, que lo voy a seguir utilizando, este ejemplo del deportista, porque Gálatas 6:5, si lo podemos poner allí en el pie de pantalla, ahí estamos, ¿no? Ahí está. Gálatas 6:5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. O sea, no es que no debamos llevar cargas. No es que no tengamos que llevar nuestras cargas. Podemos colocarlo bien ahí, no se ve bien en la pantalla, un poquito más arriba, el versículo nada más. Exactamente, eso es lo que quería que se viera. Porque cada uno llevará su propia carga. O sea, tú tienes una carga que llevar, yo tengo una carga que llevar que no es la misma, cada uno
llevará su propia carga, dice este texto bíblico. Y el versículo anterior, estamos leyendo Gálatas 6:5, el 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno someta a prueba su propia obra. Es decir, que cuando yo someto a prueba mi obra, lo que estoy haciendo es probando mi capacidad de llevar cargas. ¿Sí? Estoy probando mi capacidad, hasta dónde doy, hasta dónde llego con esta carga. Cuando vamos fortaleciendo el músculo almático o el músculo espiritual, para que se entienda, estoy utilizando una alegoría, por supuesto, cuando vamos fortaleciéndonos espiritualmente, emocionalmente, almáticamente, nos vamos fortaleciendo, el Señor nos va madurando, regulando emocionalmente, nos va llenando de su Espíritu Santo para que obtengamos ese dominio propio que hemos hablado sábados atrás. Cuando el Señor comienza a madurar todo eso en nuestras vidas, somos capaces de llevar cada día cargas más importantes, cargas más pesadas y de sostenerlas más en el tiempo, ¿sí? Y nos transformamos como aquellos físico-culturistas, espiritualmente hablando, por supuesto, ¿sí? Esos físico-culturistas que tienen esos tremendos músculos que son el resultado de tanto ejercicio porque pusieron a prueba su propia obra. Su propia obra ha sido puesta a prueba durante mucho tiempo y entonces llevando su propia carga, ¿sí? No dándosela a otra, sino ejercitando su propio músculo, fueron creciendo en su masa muscular y tonificando sus músculos y todo lo demás. Esto mismo ocurre, como dice Gálatas, en el ámbito del alma y del espíritu. Pero aún así, aunque cada uno tenga que llevar su propia carga, como decíamos recién, Mateo 11:28 dice el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es decir, que el Señor es este asistente que está y estará con nosotros cada día de nuestra vida, como Él lo prometió en Mateo 28, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, ¿sí? Él está con nosotros a través de su Espíritu para traer ese descanso que nosotros necesitamos a diario o semanalmente o mensualmente o anualmente, dependiendo las cargas que llevamos en el tiempo, ¿sí? Muchas veces la experiencia de la oración, que hay cristianos que no la viven, tristemente, tratan de hacer todo su esfuerzo para solucionar sus problemas y allí llevan la carga por mucho tiempo, la llevan, terminan cansados, estresados, agotados, agobiados, en crisis, sin paz. Ese es el resultado muchas veces de llevar tanto tiempo la carga hasta que un día caen quebrados a los pies del Señor y oran y lloran y entregan la carga. ¿Cuál es la sensación? Yo sé que cada uno de ustedes ha tenido alguna vez esa experiencia. ¿Y cuál es la sensación que viene a nuestro corazón? Mucha paz, mucho sosiego. Se cumple lo que aquí el Señor nos está diciendo, que aquel que va a Él recibe descanso para su alma, recibe fortaleza. Nos levantamos de la oración vigorizados, nos levantamos de la oración tonificados en nuestros músculos espirituales, ¿sí? Fortalecidos espiritual y almáticamente para salir y comernos el mundo en ese momento, ¿sí? Cuando entramos en comunión con el Señor, recibimos la asistencia de aquel que está a nuestro lado para que cuando la pesa quiere caer sobre nuestro tórax o sobre nuestro cuello y nos quiere ahogar y nos quiere liquidar, Él levanta la pesa y la coloca sobre los soportes y nos hace descansar. Amén. Tan importante lo vi a este ejemplo del deportista y por eso fue que lo escogí. Ahora, esa fatiga espiritual, esa fatiga emocional, es algo propio de la vida de un cristiano. O sea, no tenemos que asombrarnos si en algún momento nos encontramos en ese estado, ¿sí? Porque de hecho el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Hacer el bien es hacer la voluntad de Dios.
No nos cansemos de hacer la voluntad de Dios, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo cosecharemos, a su tiempo segaremos, a su tiempo vendrá el resultado del esfuerzo, a su tiempo. Eso es como aquel que va al gimnasio y se cansa rápidamente. Otra vez utilizando el mismo ejemplo. Quiere estar un mes en el gimnasio y tener el cuerpo de un Mr. América, ¿sí? Quiere tener un tremendo cuerpo con músculos marcados y resulta que no es así. Hay que trabajar mucho tiempo, a veces años, para lograr esos cuerpos esculpidos que se logran en los gimnasios. Si nos cansamos rápidamente del ejercicio, obviamente no va a haber resultados. No vamos a cosechar resultados, no vamos a cegar los resultados que deseamos físicamente. Igualmente, el apóstol Pablo dice en el ámbito del espíritu que también nosotros tenemos que luchar contra el cansancio. El cansancio entonces es algo que está amenazante, que está todo el tiempo allí a la puerta, que puede estar por ocurrir en cualquier momento en nuestra vida. Por eso es que tenemos que estar muy atentos a esto de no cansarnos, de descargar a tiempo esas tensiones, esas cargas, a tiempo recurrir a nuestro asistente. No esperar que la carga se nos caiga encima, no esperar que esta tremenda barra con esos quilajes se nos vengan encima y nos revienten el tórax. No, tenemos que ir al Señor y entregar la carga, si es necesario, cada día. Cada día llevar la carga al Señor, para no desmayar, porque el apóstol Pablo dice claramente en este texto, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, la cosecha, la consecuencia y el resultado de una vida bendecida, victoriosa en Cristo Jesús, se da a partir de la persistencia, la resistencia, cuando nosotros resistimos, persistimos en esto de sostener la carga en el tiempo, con la ayuda del Señor, sin desmayar, ¿sí? Entonces viene la cosecha. El condicionante es no desmayar, no desmayar. Y si en algún momento sentimos que desfallecemos, tenemos que caer en las manos del Señor, porque es Él el que nos va a levantar junto con la carga, si es necesario, porque tu carga la tienes que llevar, decía el texto que leíamos anteriormente en Gálatas. La carga la tenemos que llevar. Cada uno tiene su carga. La carga tiene que ver con las responsabilidades espirituales, almáticas y físicas, en todos los sentidos. En nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestro entorno, con nuestra familia y con nuestras responsabilidades sociales. Todas esas cosas se transforman en cargas, muchas veces muy pesadas, por causa de eso que las sostenemos indebidamente en el tiempo. Si nosotros descansáramos en el Señor, si pusiésemos todas nuestras preocupaciones en las manos del Señor, la cosa sería muy diferente. Por lo tanto, no tenemos que cansarnos de hacer la voluntad de Dios. Fíjense que dice, no nos cansemos de hacer el bien o no nos cansemos de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque a veces nosotros mal direccionamos nuestra reflexión y pensamos que no vale la pena al fin y al cabo hacer la voluntad de Dios porque parece que haciendo la voluntad de Dios las cosas se ponen peor a veces. ¿O no? Hay gente que dice, yo antes cuando mentía, vendía un montón. Ahora no puedo mentir y me veo todo el tiempo atrapado en esa situación. Bien, tendrás que usar el ingenio y pedirle sabiduría al Señor para que te enseñe a vender sin mentir. Sin mentir. Hay formas de vender sin mentir, ¿sí? Y que te vaya bien por la gracia y la bendición de Dios y no por tus habilidades orales de convencer a alguien de comprar un producto o servicio. ¿Me explico? O sea, tenemos que descargar en el Señor esa carga, esa tensión que no nos deja muchas veces avanzar. Entonces, si la palabra de Dios nos advierte esto, si la palabra de Dios nos advierte que efectivamente nos podemos cansar, tenemos que estar atentos a no caer en esa situación de vida, no llegar a esa crisis donde se nos cae encima la barra con el peso, sino entregar a tiempo nuestras cargas. Ante esta introducción, la pregunta sería, ¿qué es entonces el cansancio? ¿Qué es el cansancio? ¿Qué? Definamos de alguna manera
¿De qué hablamos cuando hablamos de cansancio? El cansancio es, eh, vamos a definirlo primero de forma física y luego de forma almática, ¿sí? Para poder entenderlo. El cansancio físico es la debilidad o falta de fuerza física generalmente provocada por la realización de un esfuerzo o trabajo. Eso es lo que dice nuestro diccionario. Eso es el cansancio físico. Es una debilidad o falta de fuerza física generalmente provocada por la realización de un esfuerzo o trabajo. O sea, esa fatiga muscular de la cual estábamos hablando. En lo almático existe algo denominado cansancio moral. Es algo que está estudiado, analizado, ¿sí? Cansancio moral o cansancio emocional. Este cansancio moral o emocional generalmente proviene de las 7 Ds. Las 7 Ds son la desesperanza, el desaliento, la desconfianza, el desconsuelo, la desilusión, el descontento y el desconcierto. Estas 7 Ds, cuando nosotros las sostenemos mucho tiempo y no podemos descansar por causa de esta situación, de estas 7 Ds que nos están atormentando, ¿sí? Esa carga emocional es la que nos lleva a la crisis, la que luego no nos deja descansar, no nos deja dormir, ¿sí? Hay un salmo que justamente esta imagen que estamos viendo en pantalla la ilustra exactamente bien, que dice, el Salmo 4.8. El Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero hay personas que a veces se van a acostar y con esto en mente, con este texto en mente, dicen, bueno, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Sí? Y declaran inclusive, hay personas que tienen esa linda costumbre de antes de irse a dormir, a descansar, hacen esta declaración. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y se acuestan a dormir y no pueden dormir, no pueden descansar. Dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué no pueden dormir? Porque la carga todavía continúa en el alma, en la mente, todavía la carga está allí. Entonces, lo que no hemos comprendido es la conjugación de los tiempos de este versículo del Salmo 4.8, porque no dice que cuando me acueste voy a dormir en paz. No dice eso el texto. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. El texto no dice que cuando yo me acuesto, voy a dormir en paz. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice que en paz me acostaré. O sea que yo debo estar en paz antes de acostarme. Antes de ir al descanso, yo debo estar en paz. No voy a esperar de acostarme para pensar que voy a estar en paz posteriormente. No, ya cuando me voy a acostar, estoy en paz. En paz me acostaré. Me acostaré tiempo futuro, en paz me acostaré. La paz es anterior al tiempo futuro, me acostaré. Entonces, ¿cómo logro la paz antes de acostarme? Este es el punto. ¿Cómo logro la paz antes de acostarme? Pues la paz la logro cuando voy a buscar el descanso en la oración. Por eso, cuando estamos atormentados emocional o espiritualmente, lo más aconsejable siempre será un tiempo con el Señor antes de acostarnos a dormir. Pasar tiempo con el Señor y descargar en Él nuestras angustias, nuestros temores, nuestras cargas, todas esas cosas que nos están, cual barra de pesas, nos están aprisionando y nos están haciendo entrar en una crisis en este momento y que parece que todo sucumbe de un momento, de un segundo a otro. No, tenemos que ir y descargar en nuestro asistente, descargar todas esas cargas para poder ir a la cama en paz. En paz me acostaré y asimismo en paz
dormiré. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo que puede causar esa consecuencia? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta experiencia, amados, es maravillosa, es saludable, es sanadora, ¿sí? Y cuando nos levantamos al día siguiente, nos levantamos con un descanso almático importantísimo. Y es más, la palabra del Señor dice que por la noche, en nuestro descanso, el Espíritu de Dios ordena los pensamientos del hombre. Cuando nosotros nos acostamos atormentados por las noches, cuando nosotros nos acostamos agobiados y no entregamos la carga, no nos acostamos en paz y nos pasamos 1 hora, 2 horas allí tratando de contar ovejitas para dormir, ¿sí? Cuando nos acostamos de esa manera, lo más probable es que al día siguiente nos levantamos o tan cansados como nos acostamos o más a veces, y mentalmente agotados. ¿Por qué? ¿Por qué nos levantamos en esas condiciones? Porque nos acostamos atormentados, no nos acostamos en paz, nos acostamos con esa carga, con esa crisis, y por las noches las pesadillas nos visitaron y al día siguiente estamos destruidos. ¿Por qué? Porque no me acosté en paz, porque no tuve la experiencia de entregar mi carga al Señor a tiempo, porque no me di cuenta quizás, o porque no he tomado el hábito de hacer semejante cosa. Muchas veces hay hábitos muy saludables para el alma que no los tomamos simplemente porque no nos acordamos. Sabemos que es bueno hacer tal cosa, pero no lo hacemos. Ahora mismo estamos entendiendo cómo entrar a nuestro sueño en paz, pero ¿cuántos de nosotros esta noche iremos, antes de dormir, unos minutos a la presencia del Señor? ¿Cuántos iremos unos minutos a la presencia del Señor a decirle, Señor, las cargas de este día, las cargas inclusive de las que vendrán, las cargas de la semana, los problemas, las dificultades que se van a presentar en la semana, todos los desafíos que se van a presentar en la semana, Señor, aquí están, en tus manos, bajo tu gobierno. Tú vas a controlarlo todo, Señor. Tú vas a tomar dominio de todas las cosas. Pasan cosas a veces muy tristes y muy agobiantes en la vida de todo ser humano, no solamente nosotros los cristianos, porque a veces los cristianos nos victimizamos un poco y nos creemos el ombligo del mundo, ¿sí? Es como que el infierno se las agarró con nosotros nomás. Y no, resulta que todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene dificultades, ¿sí? Todo el mundo. La diferencia entre el mundo y nosotros es que el mundo está solo y se las arregla con sus propias fuerzas. Y por eso es que tiene que buscar consejeros, profesionales, muchas veces psicólogos, que los ayuden a entender sus situaciones y a salir adelante, porque están solos, están solos. No es lo mismo con nosotros. Nosotros los hijos de Dios estamos siempre 24/7 con la compañía y con la llenura, si nosotros lo permitimos, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, fortaleciéndonos, regulándonos emocionalmente, dándonos dominio propio, dándonos sabiduría para encarar una problemática, una situación problemática, una situación problema o una situación necesidad. Lo que sea que se presente, el Espíritu Santo nos comienza a dar esa sabiduría que necesitamos y a revelarnos los propósitos de Dios. No estamos solos, no estamos solos. Estemos donde estemos y a la hora que sea, allí está nuestro asistente siempre con nosotros a nuestro lado. Pero aquel que no tiene esta experiencia, aquel que no vive esta experiencia de buscar en Cristo el descanso, aquel que no va al Señor, como el Señor mismo invitó. Imagínense, ¿cómo el Señor nos va a rechazar si Él mismo nos invitó? Él mismo dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es una promesa de Dios. ¿Creen ustedes que Dios falla sus promesas? Pues claramente que no. Dios no falla sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Entonces, si Él dice que si vamos a Él, Él nos dará descanso, pues así acontecerá, así ocurrirá. Pero tenemos que hacer el ejercicio de ir a Él. Tenemos que hacer el ejercicio de llevar la carga a Él, de entregar la carga a Él.
El otro día aprendíamos precisamente en el encuentro Enoch, aprendíamos la importancia de esto, de expresarnos delante de Dios, de contarle a Dios nuestras situaciones, aún en situación de protesta, si se quiere. Si queremos protestar como niños berrincheros, lo podemos hacer, Dios lo permite, para que saquemos de nuestro corazón todo lo que está allí dentro, para que Él pueda tratar con todo eso también. ¿Sí? Dios no quiere que hagamos negación. La vida de fe no es negar el problema, negar la debilidad, negar la circunstancia dolorosa, negativa, negar la enfermedad. Eso no es fe. Eso no es fe. La fe no es negación. De hecho, vemos un claro ejemplo en Marcos 5:21, cuando el Señor Jesucristo es encontrado, se produce este encuentro entre Jairo, el principal de la sinagoga, y nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Jairo hace es contar su problema, es contar la situación que está viviendo, la aflicción que está atravesando, porque su hija se estaba muriendo, su hija estaba agonizando. En ningún momento Jairo hizo una declaración de negación o se quiso hacer el hombre de superfe porque era el principal de la sinagoga. No, él fue quebrado ante Jesús, se quebró delante de él, se postró delante de Jesús y rogó humildemente, dice que rogó mucho por su hija que estaba muriendo. Pero luego de decir que su hija estaba agonizando, también declaró la fe que había en su corazón, porque él dijo: yo sé, Señor, que si tú vienes a mi casa y pones tu mano sobre mi hija que está muriendo, vivirá. Mi hija vivirá. Es decir, que esa es la oración que agradó a Jesús. Fíjense que el Señor Jesucristo ni siquiera abrió diálogo con él, sino que inmediatamente salió camino a la casa de Jairo a sanar a su hija, que de hecho, mientras iban de camino, se muere la hija, y Jesús va igual a la casa y la resucita. ¿Por qué? Porque esta oración de Jairo le fue agradable. Jairo halló gracia delante del Señor cuando Él expuso su dolor, Él expuso su problema, Él declaró su situación y su circunstancia. Esta era la pesa que estaba sobre Jairo en ese momento, era la gran pesa, la gran barra de 100 kilos que lo estaba aprisionando y que Jairo estaba a punto de estallar de dolor. Sin embargo, él fue, lo contó y descargó en Jesús esa angustia, y el Señor Jesucristo, en cumplimiento de esa palabra que leíamos recién en Mateo 11:28, vengan a mí, dijo Jesús, los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso fue lo que hizo Jairo. Fue a Jesús, entregó su carga y el Señor le trajo descanso. El que no vive esta experiencia, el que no atraviesa esta experiencia y se ve todo el tiempo involucrado en sus problemas con su propia fuerza, con su propia fortaleza, con sus propios recursos, con su propio poder, con su propio intelecto, y cree que él solo tiene que solucionar sus cosas y que Dios no tiene nada que ver con su vida, bueno, llega un momento en que se ve tentado a rendirse. Por eso hay muchas personas que no terminan la obra, que no logran objetivos en la vida, se cansan. El cansancio, el cansancio es lo que agota no solamente el cuerpo, el músculo, sino también el alma y el espíritu. El espíritu se abate, el alma se apoca, el alma se desanima, ¿sí? Y nos sentimos tentados a rendirnos. Nos sentimos tentados a rendirnos, a entregarnos a la situación. La palabra rendirse en el diccionario significa lo siguiente. Hay dos excepciones que les quiero leer sobre la palabra rendirse. Número 1, rendirse es someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. Me rindo. No pongo más resistencia. Me entrego a voluntad y dominio de esa fuerza externa que me está queriendo dominar, que me está queriendo gobernar, que me está queriendo direccionar mi vida, mis circunstancias, mis situaciones de vida. Me entrego a eso, me rindo, me entrego. Es muy triste cuando una persona se entrega a los problemas y no a Cristo. Porque cuando sí nos rendimos ante Cristo, cuando sí hacemos esto de rendirnos ante el Señor y nos entregamos bajo el dominio de su voluntad, como dice el significado que estamos viendo aquí al pie, nos entregamos bajo la voluntad y dominio de Cristo y dejamos de oponerle resistencia al Espíritu Santo, pues ahí es cuando logramos disfrutar de las grandes victorias que nos da la fortaleza y el poder de Dios en nuestra vida.
Y el segundo significado o acepción de la palabra rendirse es fatigarse mucho o quedarse sin fuerzas. Directamente, sin fuerzas. De tal manera se puede fatigar el músculo, vuelvo al ejemplo del deportista, de tal manera, si ustedes levantan con el brazo una pesa, como estábamos viendo en el video, si la levantan una y otra vez, van a ver que se fatiga de tal manera el músculo que en un momento no van a poder levantar ni el brazo lo van a poder levantar, porque se quedan sin absolutamente nada de fuerza. Se agota totalmente la fuerza del músculo. Aunque ya no tengan nada en la mano, el brazo ha quedado tan cansado que ya no lo pueden ni siquiera levantar al propio brazo. Por esto, amados hermanos, es que el apóstol Pablo, entendiendo este fenómeno que se da del cansancio en lo espiritual y en lo emocional, es que Pablo nos aconseja en Efesios capítulo 6, versículo 10, lo siguiente. Allí dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense cuántas cosas se van desprendiendo de este corto pasaje bíblico. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Notemos esto, por favor. Hay muchos temas presentes en este pasaje bíblico. Podemos hablar de la armadura de Dios, podemos hablar de las acechanzas del diablo, podemos hablar de los tipos de luchas que tenemos, podemos hablar de los distintos enemigos que tenemos en esa lucha espiritual, quiénes son realmente y verdaderamente nuestros enemigos. Todo eso se desprende de este pasaje bíblico, pero no vamos a hablar de eso. Solo vamos a tomar el versículo 13 y el versículo 10 que hablan de la resistencia, la firmeza que nos da el poder de Dios y la fuerza de Dios que actúa intrínsecamente en nuestras vidas. Solo eso vamos a tomar de este pasaje, ¿sí? El verso 13, que habla de resistencia y firmeza. Y otra cosa importante que habla este texto es reconociendo que la vida cristiana tiene sus días y sus bemoles. Dice el apóstol Pablo que es necesario estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, especialmente para que cuando llegue el día malo podamos resistir y estar firmes. Es decir, ¿qué te está diciendo el Señor aquí en esta palabra? Que hay un día malo. El Señor nos está avisando aquí en este texto de que habrán días malos. El Señor no nos hace vivir en una nube de fantasía. El Señor no nos hace vivir en la vida cristiana en una ilusa cuento de hadas. No, esto no es la vida cristiana. La vida cristiana es más real que la vida terrenal y humana, ¿sí? Y estamos enfrascados en una lucha de vida o muerte. Estamos realmente viviendo una batalla cósmica y espiritual de características astronómicas, ¿sí? Entonces tenemos que tomar conciencia que nosotros realmente tenemos enemigos peligrosos, enemigos que no descansan como nosotros, que necesitamos dormir y descansar. Ellos no descansan como nosotros. Al contrario, cuando tú abres tus ojos en la mañana, ellos están esperando ya con una estrategia nueva que maquinaron durante la noche para ver cómo golpearte ese día, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a vivir en victoria nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender a atravesar esos momentos malos en victoria, porque el texto nos afirma y nos garantiza que si yo hago cierta cosa,
voy a vivir en victoria mi vida cristiana. ¿Y qué es esa cierta cosa que tengo que hacer? Fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la tentación que tenemos generalmente nosotros? De hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, hacer nosotros. Si no lo es más, hay gente, la gente que es emprendedora, generalmente microemprendedor, los microempresarios, suelen tener este tipo de pensamiento. Nadie lo hace mejor que yo. Si no lo hago yo, el otro parece que, no, lo tengo que hacer yo, porque acá soy yo el que hace bien las cosas, ¿sí? Hermanos, ese pensamiento nos atormenta hasta a los pastores. Hasta a nosotros nos atormenta en la iglesia, en el ministerio. Nos atormenta muchas veces eso y caemos en el error de hacer las cosas por nuestra propia fuerza, con nuestros propios recursos, con nuestros propios recursos intelectuales, la fuerza física, los recursos de todo tipo, con nuestros propios recursos. Lo quiero hacer yo. Porque además me gusta el reconocimiento de que después hacen de mí, ¿no? O sea, oh, wow, qué grande, ¿no? Lo que alcanzó, el objetivo que tuvo, el éxito que alcanzó, qué hermoso lo que... Y nos gusta ese, ¿no? Es una caricia al alma. Bien, pero esa caricia el Señor permite que la tengamos igual. No se preocupen por eso, pero siempre entendiendo que la gloria de esa victoria que nosotros adquirimos se la tiene que llevar el Señor. Todo lo que hagamos en esta vida cristiana, dice el Señor, todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, sea de intención, lo que sea, hagamos todo en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús. Cuando hacemos las cosas de esa manera, entonces nuestra vida se torna diferente y el día malo se va a transformar en un día de victoria. Dice el texto que si yo logro resistir en el día malo, voy a terminar firme. Esa palabra firme, ¿qué significa? La palabra firme significa mantenerme en una posición sin ceder espacio. Es decir, cuando llega el día malo, voy a resistir con el poder y la fuerza que me da el Señor. Probablemente no voy a dar ni un paso adelante ese día, no voy a dar un paso adelante durante todo el día hasta que no obtenga la victoria, pero tampoco voy a dar un paso atrás. Eso es estar firme, es mantenerme en una posición sin ceder espacio, sin ceder espacio. No retrocedo ni para tomar impulso. En el Señor voy a tener la fuerza para resistir y mantenerme firme en el día malo y terminar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que esto es así? Amén. El enemigo nos quiere presentar diariamente desafíos. Y gloria a Dios, hermanos, porque tenemos un enemigo que nos presenta desafíos. Y usted dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo gloria a Dios porque el enemigo nos presenta desafíos? Porque es la manera de que el Señor permite justamente que ocurra para que nosotros crezcamos en fe. Miren, si ustedes buscan en el diccionario la palabra desafío, hay un significado antiguo de esa palabra que cayó en desuso, que lo dice inclusive el diccionario, dice significado en desuso, algo así, dice el texto del RAE, acerca de la palabra desafío, que significa destruir la fe. Eso significa desafío, destruir la fe. Por eso es que yo siempre les digo cada vez que predico o hablo sobre ese tema, digo que Dios jamás nos va a desafiar a nosotros. El que quiere desafiarnos es el diablo. Es Satanás el diablo el que nos desafía. Dios no nos desafía, Dios nos pone retos. Nos pone pruebas, nos pone obstáculos, nos pone objetivos para alcanzar, pero nunca nos va a querer destruir la fe en ese sentido, ¿sí? O un desafío en el término moderno de la palabra desafío también cabe, porque ya después, como eso cayó en desuso, ahora el desafío también se presenta como un reto. Pero en realidad, esa antigüedad del término, ¿sí? Ese significado tan añejo del término desafío, tiene que ver etimológicamente con eso, con destruir la fe. Entonces el enemigo quiere hacer eso cada día con nosotros, destruirnos la fe, destruirnos la confianza puesta en Dios. Ahora, ¿cuál era la razón para dormir en paz? ¿Cuál era la razón del salmista que decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré? ¿Cuál era la razón? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la razón. Ese es el motivo.
O sea, mi paz, mi descanso, mi reposo está en Él. Por mi confianza puesta en Él, es que viene a mi corazón la paz, el reposo y el buen descansar de mi alma. Amén. Esto es sumamente importante, entender que el poder de Dios, la fuerza de Dios, como dice el apóstol Pablo allí en Efesios 6, está disponible para que nosotros nos fortalezcamos en ese poder y en esa fuerza para poder vencer en el día malo. También dice Pablo en 1 Corintios 6:14, dice, Dios que levantó al Señor, ¿de dónde lo levantó al Señor? De la tumba. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. También a nosotros nos levantará con su poder. Ahora fíjense que este texto pequeñito que Pablo menciona aquí en 1 Corintios 6:14, Dios que levantó al Señor, también nos levantará con su poder, está hablando precisamente del poder que operó en el momento en que Dios Padre levanta a su Hijo de la tumba al tercer día de estar muerto allí. Dice Efesios 1:19, dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿De qué está hablando ese texto? Bien, para entenderlo hay que ir un poquito al contexto. Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y en el capítulo 1, verso 15, Pablo les dice, ustedes son una iglesia preciosa, son una iglesia maravillosa porque están llenos de amor y son una iglesia llena de fe, pero hay algo que ustedes todavía no saben, dice Pablo. Por eso es que yo estoy orando por ustedes. Los tengo todo el tiempo en mis oraciones para que Dios les dé espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento en Él, para que puedan saber la esperanza a la cual han sido llamados y cuál es la herencia que ustedes tienen en Cristo. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Ahí viene este texto que acabamos de leer. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? O sea, a ver, por favor, entendamos esto, que esto es maravilloso. Preste toda atención aquí. Cuando Pablo está diciendo en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, está hablando de este poder, del poder que levantó al Señor de la tumba, dice, el poder de resurrección que operó en Jesucristo. Volvamos otra vez al texto 19, por favor. Fíjense qué grande que es este poder, que el apóstol no encuentra otro término más adecuado, más de aplicación a lo que él quiere decir, que le llama la supereminente grandeza de su poder. Esa supereminente grandeza de su poder, ¿para quién está disponible? ¿Qué sigue diciendo el texto? Para con nosotros los que creemos. Para contigo y para conmigo. El poder supereminente del Espíritu Santo de Dios está disponible para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. Ahí está hablando otra vez lo mismo Pablo, el poder y la fuerza y el poder que viene a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo de Dios. Esta fuerza y poder que operó en Jesucristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder está dispuesto y disponible para nosotros. Entonces, ¿estoy cansado? ¿Estoy agobiado? ¿Estoy agotado? ¿Estoy cansado en mi músculo almático y espiritual? ¿No doy más? ¿Estoy en crisis? ¿Cuál es la solución? Vengan a mí, dice el Señor. Vengan a mí. Porque no solamente quitaré la carga, sino que derramaré sobre ustedes mi espíritu
para darles el poder y la fuerza para mantenerse firmes en los siguientes días malos que vendrán por delante. ¿Te das cuenta? Qué importante que es esta experiencia de la oración, de venir a Jesús para entregar la carga. Pero ¿cuántas veces no nos ocurre, hermanos, que pasan días, semanas, meses y llevamos esa carga? Como dice el dicho, ¿no? La procesión va por dentro. La procesión va por dentro, ahí va la carga todo el tiempo, recordando, todo el tiempo la misma situación de hace años atrás que la venimos llevando. ¿Es eso lo que el Señor quiere? ¿O el Señor quiere que descansemos? El Señor quiere que nos acostemos y durmamos y restauremos nuestras energías y nos levantemos al día siguiente con completa paz en nuestro corazón. Y es más, no solamente con completa paz, esto es una experiencia personal. Lo que yo les dije hace un rato, el texto este que habla en la palabra de Dios acerca de que el Señor ordena nuestros pensamientos por las noches, a mí me pasa casi todas las noches, hermano. Porque mis pensamientos me quieren llevar para cualquier lugar a veces, y el Señor generalmente me ocurre en la madrugada, cuando estoy antes de despertarme, es cuando yo recuerdo las enseñanzas del Señor. Casi todas las mañanas me pasa eso. Me despierto con lo que el Señor me está direccionando. Este mensaje, por ejemplo, este mensaje vino en esos momentos de dirección del Señor. El Señor me está diciendo a mí y le está diciendo a la iglesia, descansemos la carga. Tenemos en quién descansarla. Y el que nos recibe la carga es todopoderoso. No solo nos asistirá para sacar cualquier tipo de carga, sino que además, si Él mismo tuviese que poner alguna carga sobre nosotros, fíjense lo que la palabra de Dios dice, que Él no pone carga sobre nuestras vidas mayores que las que nosotros podamos llevar. Entonces, ¿qué me está diciendo con eso la palabra de Dios? Que a Dios no le agrada que yo viva cargado. Sí tengo que llevar cargas, como leíamos al principio, pero solamente para que pongamos a prueba nuestra resistencia. Vamos llevando responsabilidades, vamos llevando carga y vamos creciendo y vamos madurando nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional. Todo va creciendo a medida que vamos poniendo a prueba nuestra carga, nuestra resistencia, cuánto la podemos llevar. Pero cuando ya no la podemos llevar, descansa. El Señor no te está obligando a llevar esa carga. Descansa en Él. Dile a Él, Señor, yo no puedo más. No puedo más. No doy más. No tengo más fuerzas. Mi músculo almático, mi músculo espiritual se fatigó. No tengo más fuerza. No puedo ni levantar el brazo. No tengo ni ganas de respirar. Vamos, ¿acaso no hemos tenido esos días? Ni ganas de respirar tengo, Señor. ¿Está mal que le digamos eso al Señor? Claro que no. Eso no es falta de fe. La negación no es fe, como les dije recién. No. Ni siquiera la osadía es fe. La osadía es imprudencia muchas veces, ¿sí? Porque está ese otro extremo. El que dice, bueno, yo no doy más, pero me tiro a la pileta aunque no tenga agua. ¿Vieron que hay gente así que se arriesga? Y se arriesga a todo y pone todo en juego. Bien, ¿es esa la voluntad del Señor? ¿La imprudencia? No, es que yo por fe voy a hacer tal cosa. Y se entregan al dolor y a las cargas que no pueden llevar. Llega el momento en que ya no pueden cargar más esa carga. ¿Por qué? No, que yo por fe, yo por fe. No, eso no es por fe, eso es porfiado. Por porfiado queremos llevar la carga, no por fe. La fe es otra cosa. La fe no es imprudencia. La fe es convicción. La fe es certeza de lo que voy a hacer. Sé el paso a paso que voy a dar para llegar a la meta. Hebreos 11:1 dice claramente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces no es osadía, no es imprudencia, no es me tiro a la pileta aunque esté vacía. No, eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Encima, después se cae en la necedad de echarle la culpa a Dios. Hay personas que cometen esos actos de osadía, de imprudencia. No, que yo por fe, Señor, y después me fallaste, Señor. No, Dios nunca te falló.
El Señor nunca te falló. Fuiste tú que hiciste lo que no tenías que hacer y te echaste encima una carga que el Señor nunca te puso. Y quisiste ser más bueno que Dios quizás. Dios nunca te puso esa carga. Ay, pero es que si el Señor me manda a mí que yo haga tal cosa. No, no, no. El Señor nunca te va a poner una carga más pesada que la que tú puedas llevar. Si la carga no la puedes llevar, no te la puso el Señor. Esa carga no la puso el Señor. ¿Me están entendiendo, amados? Esto es sumamente importante porque a veces, como cristianos, nos hacemos cargo de cosas que no debemos. Que no debemos. Ay, pastor, pero parece tan frío lo que está diciendo. Bueno, sí, puede parecer frío, pero eso lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios. Podríamos utilizar hasta un proverbio como referencia de esto que estoy diciendo. Hay un proverbio que dice, el que abre demasiado su puerta busca su propia ruina. El que abre demasiado su puerta busca su propia ruina. Lo digo por tercera vez, por si algún distraído por ahí no lo escuchó. El que abre demasiado su puerta busca su propia ruina. ¿Me explico? Hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir hasta aquí. Hay que aprender a decir eso no lo puedo hacer. Hay que aprender a decirlo. Amén. Porque si no, cometemos abusos sobre nosotros mismos y después le echamos la culpa a Dios. No es esa la manera que se vive la vida de fe. Bien, el Señor dice entonces que la supereminente grandeza de su poder está disponible para con nosotros los que creemos. El poder que operó en Jesucristo levantándole de los muertos después de 3 días de estar en la tumba. Ese poder está contigo y en ti, a no ser que no tengas a aquel que es la fuente de ese poder. ¿Quién es la fuente de ese poder? Hechos capítulo 1, verso 8, dice, ¿cuándo y de quién viene ese poder? Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando, está en negrita y subrayado, para que nos quede súper claro. ¿Cuándo recibiremos poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La manera entonces de recibir el poder es recibir la fuente de ese poder, quien origina ese poder en nosotros, y es el Espíritu Santo. Otra vez, volvemos al mismo tema. ¿Se dan cuenta? Todo este mes el Señor nos ha estado hablando de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la importancia de tener comunión con el Espíritu Santo, de la importancia de buscar la llenura del Espíritu Santo, porque el poder, la fortaleza y el descanso para nuestra alma no vendrá hasta que el Espíritu Santo no actúe intrínsecamente en nosotros, de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo tiene que operar desde nuestro espíritu hacia nuestra alma y cuerpo. El Espíritu Santo no solo tiene que estar con nosotros, sino que tiene que estar en nosotros para que esa operación se lleve a cabo. Amén. Qué importante esto. Y repito esto que lo he dicho este mes 2 o 3 veces ya, pero lo voy a volver a leer por si algún distraído, como digo, no lo leyó en ese momento o no lo tuvo en cuenta. Porque a veces, amados, ponemos en nuestra mente preconceptos o conceptos que han sido infundidos en nuestra mente por doctrinas de demonios o por cuestiones religiosas, ¿sí? Se nos ha metido en la mente un pensamiento errado y equivocado, que esto fue lo que hace 4 sábados o 5 sábados atrás hablé sobre estos mandamientos de hombres, estos esfuerzos que el hombre quiere que nosotros hagamos religiosamente para que de esa manera podamos agradar a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que las cosas son mucho más sencillas y mucho más fáciles en Cristo Jesús. De hecho, el mismo Señor en Mateo 11:28, cuando dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, él mismo después sigue diciendo, tomad mi yugo, porque ligera es mi carga, fácil es mi carga de llevar. Eso está diciendo el Señor. De hecho, también dice el Señor que sus mandamientos no son gravosos.
O sea, la palabra de Dios nos deja claro que la vida del cristiano no debe ser una vida tensa, sino una vida relajada en Cristo. Una vida en paz, una vida en reposo, una vida regulada emocional, espiritualmente. Esa es la vida que el Señor quiere que nosotros tengamos. Aun cuando oramos por... Miren, hay gente que se aflige, se angustia por la situación política del país. Acá tenemos en este momento un 100%, cerramos este año un 100% de inflación anual. Hay gente que está como loca con eso. Angustiada, estresada, que no sabe qué hacer para... Pídale al Señor y Él le dará. Él le dará sabiduría para administrar los recursos. El Señor se ocupará de nosotros más allá de lo que se ocupa de la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo habló de las flores, de las aves? Dijo, si el Señor cuida de ellos, ¿cómo no va a cuidar de ti? Si cuida de los pajaritos, ¿cómo no va a cuidar de ti, pajarón? En otras palabras. ¿Cómo no va a cuidar de ti? El Señor cuida de ti. No temas, confía, vive confiado en el Señor. Él hará. Ay, es que yo quiero tener el control de la situación. Yo no quiero estar así como en el aire suspendido. No hay cosa más preciosa que vivir suspendido en el aire, hermanos. Suspendido en las manos del Señor. Aquel que aprende a confiar en las manos del Señor se tira confiadamente en las manos del Señor. Aunque abajo haya un abismo, Él sabe que papá no lo va a dejar estrellarse contra el fondo, ¿sí? El Señor siempre nos cuidará, siempre estará con nosotros, aún en nuestras torpezas, porque a veces cuando llega este momento de reflexionar sobre estas cosas que nos cansan de la vida, nos damos cuenta que hemos sido tan torpes y hemos tomado tan malas decisiones y por eso estamos tan cansados y agobiados. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que ni el torpe se saldrá del camino porque Él enderezará el pie del torpe. Sanará el pie del cojo y lo enderezará y lo hará caminar por el camino recto. Entonces, estemos confiados que aún el trono de la gracia está abierto para que nosotros vengamos a Él y pidamos y recibamos. Dije recién, ¿quién es el poder? ¿Quién es la fuente de poder? El Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos entonces el poder? Cuando el Espíritu Santo venga a nosotros. ¿Qué tengo que hacer para recibir al Espíritu Santo? 40 días de ayuno y oración. 10 vigilias de amanecida. Una ofrenda especial para el pastor de $10,000. ¿Sí? Nada de eso, hermanos. Nada de eso. Todo eso es mandato de hombre, todo eso es religión, pagar el precio, hay que sacrificarse, hay que mortificarse para agradar a Dios. No, al Señor le agradamos, ¿saben cuándo? Cuando tenemos fe. ¿Acaso no dice la Biblia en Hebreos 11:6 que es imposible agradar a Dios sin fe? O sea, no le agradamos a Dios con nuestros sacrificios. De hecho, la palabra de Dios, cuando hablaba del pueblo de Israel y de sus sacrificios que venían a presentar delante de Dios, los sacrificios de animales y todas las ceremoniales que hacían y demás, en un momento el Señor le dice a Israel, me tienen hastiado. Hastiado me tienen con sus sacrificios. Vale más prestar atención que el sacrificio, les dice el Señor. Vale más que me presten atención que los sacrificios que ustedes traen sangrientos todo el tiempo, que quieren, me tienen hasta acá. Hastiado me tienen con vuestros sacrificios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el Señor, en realidad, cuando estableció la ley de los sacrificios de animales, no era para que se lo pasaran todos los días matando animales y comiendo asado. No era para eso. En realidad, eso fue para que ellos, al momento de llevar el cabrito, la ovejita, el corderito, el novillo, lo que fuese, el animalito que llevaban para sacrificio, tenían que poner la mano sobre el corderito. El judío, el israelita que llevaba ese sacrificio, ponía la mano sobre el corderito y le traspasaba la culpa de su pecado al animalito inocente, y el animalito tenía que dar su vida para que el pecado de él fuera perdonado. Entonces, ¿qué era lo que Dios esperaba que con ese tremendo acto ocurriera en la mente y en el corazón del judío, del israelita? Que se arrepintiera, que se apartara del pecado. ¿Cómo iba a ser que un inocente muriera por él? Todo el tiempo. Sin embargo, no les importaba. Al contrario, hicieron una industria de eso los judíos y vendían los animales
con sobreprecios y ganaban dinero de paso, porque eran tan pecadores que casi no le daban abasto a los animales que tenían que estar comerciando para tal cosa. O sea, terrible, terrible. No era esa la voluntad del Señor. Dios quiere que tú confíes, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres ser agradable a Dios? Cree, confía, ven a Él, descarga en Él plenamente. Créele lo que Él dice, créele, a pie juntilla, créele, ciegamente. Hay gente que dice, no, pero yo soy un intelectual, yo necesito filosofar para poder comprender mi fe y racionalizar, problematizar mi situación. Bueno, si querés vivir y morir haciendo eso, no hay problema. Yo elijo creerle al Señor. El Señor me dice que si yo pido el Espíritu, ¿lo recibo? Listo. Eso no lo cuestiono. Por eso lo dije varias veces este mes y lo voy a leer ahora una vez más. Fíjense el razonamiento, aquel que le gusta razonar, razone esto que dijo el Señor. Porque es precisamente eso, es una argumentación y un razonamiento que el Señor Jesucristo dice. Lucas 11:10. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, escuche ahora el razonamiento, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, porque somos todos pecadores, si vosotros siendo pecadores, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escuche lo que dice ahora el Señor, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto es como, el razonamiento es como decir más o menos esto. ¿Acaso tú crees que si tú le pides el Espíritu Santo al Señor te va a enviar un demonio? ¿Un espíritu inmundo? Obviamente que no. Obviamente que no. Si tú le pides el Espíritu Santo, lo recibes. Punto. Fíjense, no hay nada que detenga esa oración. ¿Por qué esa oración no hay nada que lo detenga? Porque hay otras oraciones que sí tienen estorbo. Hay otras oraciones que sí. Cuando pedimos otras cosas, sí hay estorbo. Para recibir, a veces no es el tiempo porque no estamos maduros. A veces el Señor nos dice que no directamente como respuesta a nuestra petición. Pero esta oración acerca de pedir al Espíritu Santo que nos llene, siempre es sí. Siempre. ¿Saben cuándo otras oraciones tienen estorbo? Cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, cuando hay orgullo, cuando hay distintas situaciones en nuestra vida que impiden que la gracia de Dios se derrame plenamente en nosotros. Como dice Hebreos 12:15, allí dice, mirad bien no sea que brotando alguna raíz de amargura en vuestro corazón os estorbe para recibir la gracia de Dios y además todos los que están en el entorno sean contaminados. Eso provoca problemas. Eso provoca problemas para recibir respuestas a nuestras oraciones, porque las respuestas a las oraciones no son otra cosa que la manifestación de la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. ¿Me explico? Entonces, queremos tener la manifestación de la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Dice, saca las raíces de amargura. O sea que mientras estén las raíces de amargura, vas a tener problemas. Pero en este caso, nunca no hay raíz. Mire, podés estar lleno de raíces de amargura, podés tener internamente puede ser una sola raíz entera, invadido por raíces. Puedes estar poseído por raíces. Puedes estar lleno de malos sentimientos, de malos pensamientos, llenos de pecados, lleno de iniquidad. Y pides que Dios te dé el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te lo da. No hay nada que impida esta oración. ¿Por qué? ¿Por qué es que no hay nada que lo impida? Porque el hombre no podrá ser libre ni sano de las raíces de amargura, de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, de los pecados, de la iniquidad, de toda la maldad que tiene en su corazón, no podrá ser libre de eso, ni sano de eso, si no recibe el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo Dios no se lo niega a nadie, se lo da sin medida y sin reproche, dice la palabra. No hay ningún reproche. Y te lo da sin medida, te lo da completo, todo, todo.
Llénate, 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 llénate del Espíritu Santo, dice el Señor. Cada día, llénate de mi Espíritu, porque es Él la fuente del poder. Él es el que nos va a ayudar a sanar las heridas, a sanar el cansancio, a reposar, a tener paz, a recibir la fortaleza y el poder que necesitamos para el día malo. Sin el Espíritu Santo, nada. Sin el Espíritu de Cristo, nada, amados. Nada. Nada. Solo tenemos el título de que somos cristianos. Solo el título. Nos quedamos con el puro título. Sin el Espíritu Santo, nada. Dice 2 de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor, porque los ojos del Señor recorren el mundo entero. Qué maravilla esto para nuestra iglesia online. Los ojos del Señor están en Chile, en España, en Australia, en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, con Roberto allí. Los ojos del Señor recorren el mundo entero para fortalecer. ¿A quiénes fortalece el Señor? A los que confían en Él de todo corazón. ¡Wow! Esto es para hacer fiesta. No hay un rincón del mundo. A veces se ha creído, años atrás, recuerdo, hace 30, 40 años atrás, pensábamos a veces que Dios se movía en las grandes urbes, que los avivamientos se producían en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Allí se escuchaba el avivamiento de tal ciudad, se le ponía hasta el nombre de la ciudad. El avivamiento de Pensacola, el avivamiento de Olavarría, en Argentina, el avivamiento de Buenos Aires, Hermanos, el avivamiento se hace presente donde está el que aviva. Y el que aviva, el que da vida, el que fortalece y vivifica nuestra vida es el Espíritu Santo, que es omnipresente. Por eso los ojos del Señor están sobre toda la tierra, y no importa que estés en el campo, en el cerro, en la punta del cerro, no importa dónde estés, allí está el Señor contigo para fortalecerte porque tú confías en Él. Porque tú confías en Él. Nada que temer, todo por creer. Todo por creer. No temas, cree. Ay, pastor, es que no tengo evidencias porque los síntomas me dicen lo contrario. Bueno, los síntomas que digan lo que quieran. Yo voy a seguir creyendo en mi Señor. Yo voy a seguir confiando en Él. Que las circunstancias digan lo que quieran. Que las situaciones digan lo que quieran. Yo voy a confiar en mi Señor. Él, cuando pasen los ojos de Él como un satélite por arriba de mi techo, de mi casa, yo quiero que Él desde su satélite me mire y diga, acá hay uno que está confiando, así que mandamos fortaleza para abajo a este que está confiando. ¿Sí? Yo quiero que Él me encuentre confiando. No quejándome, no debilitándome con la queja. Hermanos, cuando una persona se cansa, cuando está cansado, una de las cosas que ocurre en su lenguaje es que comienza a hablar un lenguaje de queja, un lenguaje quejoso. Y en vez de salirle alabanzas, le salen quejabanzas para Dios. ¿Sí? En vez de salirle una acción de gracias a Dios, le salen cuestionamientos a Dios. Qué bonito es cuando el Señor nos ve madurar y y que aunque yo no entienda, decir, Señor, mira, yo no entiendo por qué me está pasando esto ni para qué. La verdad que esto para mí es un misterio, pero ¿sabes qué, Señor? Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque aunque no lo entiendo, no lo sé, es un misterio para mí esto que me está pasando. Aún así, gracias. ¿Será eso muy de necios? ¿Muy de débiles mentales? No, eso es de gente de fe, que conoce a su Dios, que sabe quién es su Padre, que sabe quién es quien lo cuida. ¿Sí? Eso no es de necio, no es de ilusos.
Eso nos dice la experiencia cristiana también. La vida cristiana y la experiencia cristiana nos lleva a esas conclusiones. Yo tengo ya 36 años de haberle rendido mi vida a Cristo y no me arrepiento un segundo me arrepiento de haberle entregado mi vida a Cristo y haberle, es más, desde los 18 años en adelante, los mejores años de mi vida, de mi juventud, de mi fuerza, se los entregué a Él. Se los rendí a Él, sirviéndole a Él incansablemente. No me arrepiento de nada de eso. No junté en la tierra tesoros, no junté riquezas en esta tierra. No me interesa, las estoy juntando en el cielo. Las estoy juntando en la presencia de Dios, porque la verdadera vida no es esta, sino la que viene. Esto es un pasaje semejante a una neblina, dice la palabra de Dios. La neblina que está en la mañana, que está en un momento y luego ya no está. La vida del hombre es como esa flor que en la mañana amanece fresca y tersa, tierna y llena de vida, y por la tarde ya está disminuida, seca, cerradita, ya se apagó la florcita. Nunca más volverá a ser lo que fue a la madrugada. Así es la vida del hombre. Tan rápido como eso pasa esta vida. Entonces yo quiero hacer tesoros en el cielo y descansar en el Señor todas mis cargas. ¿Cuántos creen que esto realmente es la verdadera solución para la vida cristiana? Descansar en Él, perseverar con la fuerza de Cristo en nosotros, mantenernos firmes perseverando, firmes, con paciencia, paso a paso. Vamos avanzando, vamos cada día más cerca de nuestra meta, cada día estamos más cerca del Señor, cada día nos estamos acercando a la plenitud de Cristo para nuestras vidas, cada día más cerca, el Señor siendo nuestro fortalecedor, nuestro consolador, el que nos abraza, el que nos acompaña en la vida, el que está a nuestro lado, nuestro mejor amigo, nuestro abogado. Tantas cosas es el Señor para con nosotros. El Señor, pon tus ojos en Él, autor y consumador de tu fe. Pon tus ojos en Él, pon tu confianza en Él. Siempre les he dicho, no pongan su confianza en mí porque seguro que les voy a fallar. Seguro. Se los garantizo. Porque el hombre siempre va a fallar. El hombre siempre va a fallar. El hombre no llega a dar con la vara. Jamás llega el hombre a tener la altura de Cristo en esta tierra. Cristo nunca va a fallar. El Señor jamás te va a abandonar, Él jamás te va a dejar solo, Él jamás te va a dejar sin tomar la carga. Esas son promesas firmes, constantes e inmutables de Cristo. El Señor cuando lo promete, lo hace. Si te lo dijo, lo cumple. ¿Acaso el Señor dice que hará y no hará? Dice en el libro de Números. ¿Acaso Dios dice algo que hará y no lo hará? No. Cuando Dios dice que hará algo, lo cumple. Lo cumple. Si nuestro Dios que nos dice a nosotros que tú sí sea sí, que tú no sea no, ¿acaso Él fallaría? Claro que no. Porque si a nosotros nos puede poner la carga de que seamos responsables de nuestro sí y de nuestro no, ¿cuánto más Él, que es todopoderoso? Entonces, si Él dice que te toma la carga, te la toma. Si Él dice que te da su espíritu sin reproche, sin medida y sin pedirte nada a cambio, sin pagar ningún precio, solo creyendo, te lo da. No dudes, no dudes. Recibe todo lo que el cielo tiene para tu vida. ¿Y sabes qué? Quiero cerrar con esta reflexión final. Reflexionar sobre las consecuencias de cuando nosotros perseveramos en Cristo, permanecemos en Cristo, fortalecidos en Cristo, plantados en Cristo, cuando estamos firmes, sin ceder un paso, sino que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza para perseverar firmes cada día y aún más en el día malo terminar en victoria. ¿Cuáles son las consecuencias de la perseverancia, de la permanencia, la perseverancia, del mantenernos firmes? Miren, les voy a dar solo algunos ejemplos. Juan 15:15 dice lo siguiente. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este texto es un pedacito, son solo 2 versículos,
del capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 16, ¿saben cuántas veces pronuncia la palabra permanecer? 11 veces en 16 versículos. 11 veces. En los versículos anteriores, ustedes después lo pueden leer, van a ver que varias veces el Señor repite la palabra permanecer. Si mi palabra permanece en vosotros, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, si permanecen ustedes como el pámpano permanece en la vid, todo el tiempo el Señor habla sobre esto de la permanencia, permanecer, resistir, estar firmes, mantenernos con paciencia, llevando a cabo la tarea, descansando en Él, descargando en Él las cargas. El Señor dice que finalmente se producirá algo maravilloso. Cuando yo permanezco en esta fe y en esta confianza, cuando yo permanezco en esta interrelación con el Señor, de cada día ir a buscar su poder y su fuerza, de descargar en Él confiadamente todas las cargas de mi vida, problemas, dificultades, y aún me acepta Él, como entendíamos en Lamentaciones el otro día, en el libro Lamentaciones, me acepta hasta una protesta. Sí, hasta eso puede el Señor aceptarme. Porque Él sabe lo limitado de mi razonamiento, sabe que mi pensamiento es finito y que yo no logro entender todas las cosas. Entonces Él hasta puede aceptarme una protesta. No hay problema con eso. El Señor quiere que saquemos de nuestro corazón todo lo que nos pasa. Nos hace mucho bien, es muy sanador abrir nuestra boca y descargar en Él toda la carga, en oración. Llevar al Señor esa carga. ¿Qué dice el Señor que va a ocurrir? Cuando yo permanezco, fortalecido en Él, permanezco como el pámpano en la vid, llevando fruto a 30, 60, 100 por uno, voy creciendo en los niveles de fruto en mi vida, permanezco en eso, el Señor finalmente dice, ¿sabes qué? Ya no te llamaré más siervo. No te llamaré más siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es decir, muchas veces el siervo carga con muchos interrogantes. Hay muchas cosas que no le son reveladas al siervo. El siervo solo obedece, solo se siente en esclavitud muchas veces y hasta sin derechos. No, ¿sabes qué? Ya no te voy a llamar más siervo. Te voy a promocionar. Te voy a llevar a otro nivel, dice el Señor, en tu relación conmigo. Te voy a llamar mi amigo. Mi amigo. ¿Y sabes qué voy a hacer como amigo? Me voy a transformar en un amigo íntimo tuyo. ¿Qué es lo que hacen los amigos íntimos? Los amigos íntimos se cuentan los secretos. ¿Sí? Las cosas que no le contaríamos a nadie, se las contamos a un amigo íntimo. El Señor dice, yo me voy a transformar en tu íntimo. No solo espera el Señor que yo sea íntimo de Él y que yo le cuente mis cosas a Él, sino que Él se transformará en mi íntimo amigo, porque dice que Él me va a contar a mí todas las cosas que Él conoce del Padre, que Él sabe del Padre, sobre la voluntad del Padre, sobre los planes del Padre, todas las cosas que para mí antes eran un misterio, van a comenzar a ser reveladas. ¿Por qué? Porque permanecí. Porque me mantuve firme, sin fluctuar en mi vocación. Me mantuve en el tiempo. ¿Fui débil? Sí. ¿Me equivoqué? También. ¿Pequé? Muchas veces. ¿Me sentí inútil? Incontables veces. Pero allí en Apocalipsis 3:10, el Señor le dice a su iglesia, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, aún siendo débil, muy débil, guardaste mi palabra. La palabra de mi paciencia la guardaste. Por cuanto hiciste eso, yo te voy a salvar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Te das cuenta? Dios no busca perfectos. Dios no santifica santos. Dios santifica pecadores. Dios perfecciona a los imperfectos. Y Él nos eligió así, dice el texto bíblico que estamos leyendo. No me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
Pongamos ese texto, por favor, en pantalla. Para que vuestro fruto permanezca. ¿Y con qué propósito el Señor quiere que esto ocurra? ¿Con qué propósito el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes sin fluctuar, permaneciendo y confiando? Fíjense, ahí aparece la preposición para. Esa preposición para habla del propósito. ¿Para qué quiere el Señor esto? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, el Señor quiere que nosotros permanezcamos en el tiempo creciendo en esa confianza y en el conocimiento de su voluntad, porque llegará el día en que todo lo que pidamos al Padre se nos dará. Los cielos estarán abiertos sobre nuestra cabeza. ¿Cuál es el problema para llegar a ese nivel? La incredulidad. ¿Por qué no permaneciste? Porque no caminaste lo suficiente tomado de la mano de Cristo. Eso te hace dudar. Porque no lo recibiste cuando tú querías recibir aquello, te hace dudar. No es cuando yo quiero, es cuando Él quiere. Es sin quejas. Porque el pueblo que se quejó en el desierto, murió en el desierto. Recuerden la historia del pueblo de Israel. Fue hallado en ellos corazón malo de incredulidad, dice el libro de Hebreos. Corazón malo de incredulidad. Se quejaron y murieron en esa amargura en el desierto. ¿Era esa la voluntad de Dios? No, pero ellos le echaban la culpa a Dios. ¿Te das cuenta? Somos nosotros los que no entendemos muchas veces el obrar de Dios. Por eso es que siempre digo, agachemos la cabeza, seamos humildes, hagamos silencio ante el Señor, ante la gran sabiduría de nuestro Dios, hagamos silencio, demos gracias aunque no entendamos, porque cuando nos manifestamos así delante de nuestro Padre, confiando en Él, el Señor dice que cuando sus ojos recorren la tierra y nos encuentran confiando en Él, Él vendrá a fortalecernos. Él traerá fortaleza, Él traerá poder. Él adereza mesa delante de tus angustiadores. Él te hace sentar con tus angustiadores enfrente y muestra su victoria en ti, delante de tus angustiadores. El Señor lo hace, amados. El Señor lo hace. Como te dije, no solo me lo enseña la teoría, la Biblia, la teología, el estudio de las Escrituras, me lo enseña la vida misma, la vida cristiana. El estar hace 36 años en Cristo me dice a mí, todas las células de mi cuerpo gritan diciendo, siempre que acudiste a Dios, Dios te dio fortaleza, descanso, paz y victoria. Entonces, ¿está mal que yo me quiera sacar la carga de encima en algún momento? No, el Señor acepta que me canse. Me puedo cansar y puedo acudir a Él. ¿Qué pasa si persevero? Dice en 2 de Timoteo 2:12, si perseveramos, otra vez como condicionante, si perseveramos, también reinaremos con Él. ¿Queremos reinar? Pero no queremos perseverar muchas veces. Para reinar con Él hay que perseverar con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Dice también Hechos 10:36, porque os es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Otra vez un condicionante. O sea, la promesa no se cumple y las promesas de Dios no se cumplen si yo primero no permanezco con paciencia haciendo la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Esto no es magia. Esto es nuestro Dios poderoso y creativo que está disponiendo el cielo para nosotros, los que creemos. Su espíritu y el poder de resurrección para nosotros, los que creemos. Pero hay que mantenerse con disciplina, en la perseverancia, buscando el rostro de Dios cada día, buscando el conocimiento de Dios cada día, llenándonos del Espíritu Santo cada día.
Cuando hacemos de esto una relación viva con nuestro Padre, el cielo se abre a destajo y se derraman las bendiciones de Dios sobre todas las áreas de nuestra vida. Más allá de lo físico, por supuesto, porque somos tan terrenales y carnales que cuando pensamos en las bendiciones de Dios, ya empezamos a pensar en la salud del cuerpo, en el dinero del bolsillo, en la casita, en el autito, en el... Hermanos, la vida en abundancia que dice Juan 10:10, cuando dice Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia, allí el Señor no estaba hablando de cosas materiales, no estaba hablando del cuerpo, estaba hablando de la vida abundante. ¿Cuál es la vida abundante? La vida eterna. Esa es la vida abundante, la vida eterna. Para esto vine yo, dice el Señor, para darles vida eterna. Entonces, ¿vale la pena esforzarnos, llevar la carga que cada uno tiene que llevar? Sí. Y cuando te canses, el Señor va a estar contigo para ayudarte a llevarla. Pero tú lleva tu carga. Tu carga muchas veces eres tú mismo. Tú mismo eres tu carga muchas veces. La carne, la desobediencia, las pasiones desordenadas, los pensamientos cerrados, las pasiones, las emociones que se nos desbordan. Por eso el Señor le dice a Josué, solamente esfuérzate, Josué, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Se acuerdan la palabra prosperidad lo que significa? El curso favorable de todas las cosas. ¿Qué dice el Señor? Vamos, esfuérzate, levántate, sacúdete y camina, hija de Sión, porque ha venido tu luz. Vamos, cobrad ánimo. Los desanimados, levántense, pónganse de pie, erguidos y firmes, con el poder de mi fuerza, dice el Señor. Y caminen en mi palabra, caminen en mi palabra. Eso le estaba diciendo Josué. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Cuando hagas esto, fíjense cómo todo el tiempo el Señor nos pone estos condicionamientos. Cuando hagas esto, para todo lo que emprendas en tu vida será prosperado. Tomará un curso favorable. ¿Te das cuenta? Eso es crecimiento, madurez. Si nuestro padre fuese como muchos de nosotros hemos sido, padres permisivos, que no dejamos que no se traume el nene, si le llamamos fuerte la atención. Ay, que el nene no haga esfuerzos, que el nene no, el trabajo infantil, por favor. Es decir, ¿cuántas cosas esta sociedad ha hecho para anular varones, para anular mujeres? Anulan el carácter, no dejan que maduren, después son adolescentes hasta los 40 años, se siguen manejando como adolescentes, dependiendo de un sí y un no de otro. ¿Qué no saben hacer de su vida? Nada, no tienen dirección, están inválidos socialmente, inválidos emocionalmente, inválidos intelectualmente. Por la sobreprotección, Dios no hará eso con nosotros. Dios te pondrá obstáculos. Dios te la va a poner difícil muchas veces, pero es para tu crecimiento. Dios te va a podar. ¿Se acuerdan allí en Juan 15 cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi Padre es el labrador? ¿Qué hace el Padre? Poda los pámpanos. Ay, es que no, el trauma. Si el Señor me corta, me inhibe, me prohíbe, me castra, me voy a traumar. No te vas a traumar, vas a madurar. Vas a aprender a ser responsable. Vas a crecer en tu carácter. Vas a transformarte en un hombre interdependiente, como debe ser una persona madura, no dependiente o independiente, sino interdependiente. Una persona que es útil, que aporta a la sociedad, no solo que se sirve de la sociedad. ¿Me explico? El Señor quiere que crezcamos, que maduremos. Y cierro con el texto de Lucas 8:15 que dice, mas la que cayó en buena tierra, cuando hablaba el Señor Jesucristo de la parábola del sembrador, y dice que tiró
semillas el sembrador en 4 tipos de tierra. Las 3 primeras tierras fueron infructuosas. Pero esta tierra, la buena tierra, fíjense cómo es la buena tierra, qué características tiene. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. ¿Te das cuenta? Rendirse, nunca. Retroceder, jamás. Como el título de la película. Rendirse nunca, retroceder jamás. Nosotros no somos de los que retroceden, dice el autor del libro de Hebreos, sino de los que perseveramos para preservación del alma. Rendirnos solo a los pies de Cristo, pero nunca ante el enemigo, ante las adversidades, ante el mundo, ante las corrientes de este mundo. Nunca. Solo ante el Señor Jesucristo nos podemos rendir. Allí vamos a descargar nuestras tensiones, nuestras cargas, que nos agobian cada día. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué yo haría esto delante de mi Dios? El profeta Isaías lo dijo claramente. Isaías 40, 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. ¿Estás escuchando? Tu Dios, mi Dios, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es tu Dios. No se fatiga ni se cansa, no se agobia, no te abandona, no te deja. Jamás termina su poder ni su fuerza. Él es ilimitado, todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Está en todo lugar, contigo en cualquier rincón de la tierra. Allí está el Señor. Los ojos de Dios recorren la tierra para mostrar su poder sobre aquellos que son justos y perfectos de corazón. Y luego dice el mismo Isaías, primero habla de la naturaleza de Dios incansable y luego apunta al hombre. No nos olvidemos que estamos leyendo palabra de Dios. Dios está hablando por boca del profeta. O sea, Dios está diciendo, yo te entiendo cuando tú te quedas sin fuerzas. ¿Qué dice el verso 29? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Se acuerdan cuando leíamos recién en el diccionario el significado de cansancio? Quedarse sin fuerzas era una de las acepciones. Sin ninguna fuerza. No hay fuerza. Cero fuerza. Estas son las matemáticas de Dios. Que donde hay cero, si yo multiplico 0 por 0, en la matemática humana es 0. Pero en las matemáticas de Dios es mucho. Mucho. Porque dice, al que no tiene ninguna, yo se las multiplico. ¿Cómo es posible multiplicar por 0 si no tienes ninguna? El Señor en sus matemáticas sí puede. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y luego dice, los más fuertes, ¿quiénes son los más fuertes entre los seres humanos? Los jóvenes. Los jóvenes son los que están con todo el vigor, con toda la fortaleza. ¿Sí? Los débiles son los niños y los ancianos. Pero los jóvenes están erguidos, firmes, fortalecidos. ¿Qué dice de los jóvenes? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. O sea, por más joven que seas, también tienes tus días malos. Por más joven que seas y por más fuerte que te sientas, vendrá el día de la debilidad. Vendrá el día en que te sientes que no tienes ganas ni fuerzas ni para respirar. Vendrá ese día malo. Es ahí cuando el Señor dice que hará esto. Te multiplicará las fuerzas y te dará fuerza cuando estés cansado. ¿Cómo se produce este fenómeno? Versículo 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Maravillosa promesa del Señor. Maravillosa promesa del Señor.
Bueno, voy a cerrar con esta reflexión. A veces pensamos, bueno, sí, es posible que Dios pueda describir nuestra situación humana porque Él nos está observando a los seres humanos. Pero Él es Dios. Él es Dios. Él no puede estar en nuestro lugar totalmente. Nosotros somos tan insignificantes delante de Él. Él es Dios. Nosotros somos simples, terrestres, humanos, mortales, caídos. Pobre de nosotros. Así que claro, Él puede hacer una descripción, pero como es Dios, no se puede poner en nuestro lugar. A veces hay gente que piensa de esta manera y aún cristianos que piensan así. Sin embargo, la palabra de Dios dice en el libro de Filipenses 2:5 que Jesús, el Hijo de Dios, no tomó como cosa que aferrarse la naturaleza divina, sino que se despojó de su deidad y se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, fue obediente, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También hay otros textos que dicen que Él fue tentado en todo, pero se guardó sin pecado. Entonces, ¿será que Dios nos comprende o no nos comprende? Cerremos leyendo Hebreos 4:14. Escuche lo que dice Dios en su palabra. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Otra vez, la fe presente. Nuestro sumo sacerdote, ¿qué dice? Comprende nuestras debilidades, comprende nuestro cansancio, comprende cuando estamos agobiados y nos damos más y estamos en crisis. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que esta es la invitación. Igual que la de Mateo 11:28, venid a mí, dice el Señor, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Otra vez nos dice el Señor en su palabra, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. No hay excusa, ¿eh? No hay excusa. Por más que le busquemos la vuelta, no hay excusa. El Señor nos rodea con sus brazos de amor, nos rodea con cánticos de liberación, dice el salmista. El Señor nos rodea con sus brazos de amor omnipotentes. El Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. El Señor nos levanta. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. ¿Cuántas veces caiga? El Señor estará allí para levantarnos. ¿No hay excusa? Entrega la carga. Acuérdate, el problema no es la carga, sino cuánto tiempo la cargas. El problema puede ser fácil de solucionar, pero te cargaste mucho tiempo con ella y por eso entraste en crisis y el músculo almático, el músculo espiritual se está agotando, está fatigado y no das más. Ríndete, pero solo ante Él. Enciérrate en tu cuarto, habla con papá y entrégale de corazón, descansa, despréndete de eso. No te levantes de la oración otra vez con el problema, no, descansa. Ora hasta que venga la paz a tu corazón, ora hasta que venga la paz. Si es necesario llorar, llora. Si no te salen palabras, no te preocupes. No hay excusa ni para eso. Romanos
8:26 dice que el Espíritu Santo está en esos momentos con nosotros para pedir lo que nosotros no sabemos pedir. Así que no hay excusa. No hay forma de excusarnos. No es que, ay, yo no puedo orar, no sé orar. No... Miren, hasta los mudos escucha a Dios. Hasta los mudos pueden orar y Dios los escucha. No hay excusa. Hay una canción que dice, cansado del camino. No sé si la tenemos esa canción. ¿Qué tal si cantamos esa canción al Señor hoy y declaramos que en Él vamos a descansar? Amén. Llegamos quizás cansados, agobiados y agotados, pero hoy el Señor se lleva las cargas. Comienza a entregar tu carga ahora. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias, porque tu presencia está aquí y tu palabra ha iluminado nuestro entendimiento, Señor, y comprendemos que de nada vale, Señor, seguir insistiendo con nuestros recursos, nuestra fortaleza, nuestro orgullo, nuestra resistencia personal, cuando no tenemos, Señor, el poder para seguir adelante. Por eso hoy nos queremos fortalecer en tu poder, en la fuerza de tu presencia, y te pedimos, Señor, que nos des de beber de tu Espíritu, Señor. Danos de beber, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, llévate el cansancio, el agobio, el estrés, las cargas. Venimos a ti, Señor, y descargamos nuestras cargas en ti. En el nombre de Jesús, Padre, te las entregamos. En el nombre de Jesús, Señor, descansamos. Descansamos. Aleluya. Gracias, Jesús.